Comienzo del espacio publicitario en FM Unidos. Bueno, acá estamos en otra emisión del Metro de Terciopelo, esta vez la 116. Estoy con el amigo Ezequiel Ábalos, un referente de la cultura argentina, para mí un maestro en mi recorrido como escritor y también en parte como músico. Y bueno, ¿cómo andás? A ver. Sí. Sí. Tendrías que fijarte el audio, tal vez. Buenísimo. Ahí Ezequiel está buscando el audio. Me dice Hernán. Hola, ¿me escuchás? Claro. Claro, estamos viendo a ver si Ezequiel puede conectarse. Mientras tanto vamos a contar que, bueno, Ezequiel es un periodista, estuvo en cine, fue parte de la película que se hizo sobre Cemento, ese lugar histórico de recitales. También sacó, entre otros libros, está probando Ezequiel. No me escucha. ¿No me escuchás? No escucha nada. Acá me dicen que el problema es de allá. Si no, podemos probar que te paso el teléfono. Te voy a dejar. A ver. ¿Ahí me escuchás, ese? Sí, ahí estás. Buenísimo. Ya estamos al aire. Bueno, nada, estaba contando un poco de que vos, aparte de escritor y periodista, también estuviste trabajando en cine, que sos parte de la película que se hizo sobre Cemento, ese lugar histórico del rock, entre otras muchas cosas, ¿no? Acá tengo toda la lista para
para decirte... ¿Vos me escuchás ese? Sí. Yo te escucho perfecto, Ah, vos. yo te escucho perfecto también. Acá Hay un delay nomás. tengo rock de acá 1 y rock de acá 2, los que Bien. tenía en casa. Estos libros históricos que alguna vez te dijeron que en el futuro se iban y se tendrían que utilizar para seguir la historia del rock. Todas las entrevistas que hiciste en La Tribu, ahí en la radio, que tantos años estuviste con todos los programas de 2 de la tarde a 4 de la tarde, eran. ¿Puede ser? ¿Era de lunes a Sí, viernes? en realidad la historia empieza mucho antes. Empieza con las ganas mías de entrevistar a los músicos pioneros del rock, que en ese momento, te estoy hablando del año 89, 90, pasaba que los vinilos ya no se hacían y el CD todavía no se había lanzado. Ahí se congeló un poco la imagen. Entonces se encontraban que en las radios o para difusión no había material para difundir bandas que habían grabado en los 70, ¿no? Claro. Y con eso acercarme a una radio para presentar un proyecto. Eso fue en la Rock and Pop en el año 92, 93. Claro. Eso es como en mi segunda etapa, porque mi primera etapa fue dedicada a la parte cinematográfica, ¿no? Sí. Todo lo que es la década del 80, yo trabajé con un montón de directores y de largometrajes, publicidades y etcétera. Sí, y dirigí unas cuantas cosas. Y después apareció la radio en mi vida un poco impulsada por mí mismo, ¿no? Está. Por tu propia búsqueda personal, digamos. Y yo me acuerdo de una película tuya que hace 1 año y medio, ¿no? Se estrenó, no sé si estaba sobre Avenida Corrientes, fue el estreno de una película tuya, que no sé si está el enlace en YouTube de esa película. El título no lo tengo. No sé, yo tengo hecha la película con la Organización Negra en Cemento. Ah, sí, claro, esa, está bien. En el año 86, 87. Claro, y después tengo un cortometraje que ganó la Bienal de Arte Joven allá en el 89. Debe ser ese. Operación Norte con Pipo Chipolati y Daniel Melingo. Claro. Porque eran amigos del barrio, eran amigos de la zona. Yo frecuentaba ese tipo de gente. Sí. Y, lo bien que hacías. Y bueno, y ahí salió la idea de hacer una película y un cortometraje. Claro. Que finalmente después la presenté en la Bienal. Después no, hice algunos videoclips, hice algunas cosas en imagen, pero seguí trabajando, digamos, en videos institucionales, lo que se llama videos de salud, medio ambiente, de algunas empresas y de algunos... Que me habías contado alguna vez que estuviste trabajando, haciendo ese trabajo, y después empezaste en la parte radial, ¿no? En la Rock and Pop. Paralelamente, porque yo estuve dirigiendo documentales hasta el 2010. Claro. Lo que pasa es que lo hacía paralelamente a lo que hacía de radio y a la escritura de libros y a todo lo que fue mis libros de poesía, mis libros de cuentos. Sí. Todo eso llega en el 2000. Algunos. Sí. Y después, bueno, vino la parte de La Tribu, que creo que es muy importante porque vos tenías varios programas. Me acuerdo el de los lunes, el título era algo con el desierto, que no me acuerdo más cómo era el título. Experiencia del desierto. Experiencia del desierto, que me invitaste una vez. Recuerdo que me hiciste una nota por una construcción simétrica que lo había sacado. Después salimos de la radio, me dijiste, Lucas, vení, me acompañás a Radio Nacional, que ibas a dejar un disco de Los Picantes, te acompañé, me dijiste, ¿por qué no dejas un libro? Dejé un libro y ahí para
lo tomaron ahí, Tom Lupo lo tomó en Noche tras Noche y después me hizo una nota que, bueno, para mí fue súper importante. Y después me acuerdo, bueno, después estuve de columnista ahí los miércoles en tarde o temprano. Eso fue más Claro. adelante con Jimena, con Joan Pablo González, hablando un poco de la historia oculta de la humanidad para sintetizar un poco los tópicos. Me acuerdo el programa de los viernes que estabas con Luis, con Aranowski, Argentilandia, que ahí fui con Sí, Javito, cuando fuimos con Cumbia Poesía. claro, toda la etapa de la tribu fue muy interesante porque de alguna manera abarcó toda la década de lo que yo llamo la década de la autogestión, que fue desde el año 2000, cuando el país, bueno, se vino abajo gracias a las políticas económicas de los gobiernos democráticos y, Sí, sí, y todo hubo que gestionarlo uno, claro, porque nadie apostaba a otra cosa porque nadie tenía plata para invertir en nada. Entonces se vino toda esa época donde, entre otras cosas, hicimos la FLIA, la Feria del Libro claro, Independiente, claro, donde bueno, hacíamos la feria de producciones independientes ahí en la tribu. claro, Y también en la radio participaron un montón de tipos que yo admiro, que me parecen geniales, como, bueno, Tom Lupo, claro, hicimos radio mucho tiempo ahí en la tribu, y en Radio Nacional también, claro, él me invitó a participar en sus programas. Pipo Lernut, claro, también, sí, varios años, casi 6 años haciendo radio con él. claro. Osvaldo Viña, Eduardo Nocera. Eh, no me quiero olvidar de nadie porque en realidad también cada programa tenía un staff de gente increíble, Claro, increíble. Eh, Carola, la cantante de los 70. claro. Eh, eh, Mira, no me quiero olvidar de nadie, pero bueno, con Aranowski hicimos casi 14 años Argentilandia ahí en la Fa, radio. 14 años, un montonazo, Sí, un sí, yo montonazo. estuve 21 años ahí en la tribu. Fa, Hasta hace 3 años, hasta hace sí, 2 años. sí, 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 ese sí. Y la experiencia de independencia y de autogestión en la tribu fue terrible porque a través de la tribu y a través de la feria hicimos discos compilados, eventos, ferias, shows y, el cinema que y estaba arriba. salíamos a la calle, hacíamos radio abierta en el Ah, Parque sí, las Centenario. fiestas de la tribu eran buenísimas, que se hacían ahí en Guardia Vieja Claro, y ahora no me acuerdo, sí. cerca del Abasto. Pero sobre todo la tribu también fue ese aprendizaje de los momentos de autogestión y de independencia. Eh, fue algo muy importante para mí para poder concretar diferentes cosas. Claro, Y como enseñanza de cómo autogestionar de forma colectiva, aunque el producto sea individual, ¿no? sí, bueno, también el Pacha, esa casa cultural tan importante que recuerdo cuando conocí la FLIA buscando a ver si había más escritores que vendieran su libro como yo lo vendía desde mi mochila y, y encontré por internet la FLIA y dije un colectivo de escritores y fui a la tribu. Y ahí me dijeron, no, pero ya no se juntan acá. Y dije, uy, no, les perdí el rastro. Me dijeron, se juntan en una casa acá en Argarañaz 22. Fui para allá y ahí estaba, llegué y estaba Simón en la barra, que le cambié eh, una de las novelas por un libro, estaba eh, Fernando Bosembiante, que me senté junto a Mirá, qué Fer lindo. y me dice, Fer, es la primera vez que vengo a una reunión. Y yo le dije, yo también. Y estaba, bueno, estabas vos, Moni Torres, Santos Goni, Matías Rec, Pablo Strucci, estaban todos reunidos ahí en esa reunión fliense. Y bueno, después el Pacha fue un lugar importante de la contracultura de Buenos Aires, ¿no? Porque conocidísimo y vos fuiste uno de los promotores y partícipes del Pacha, ¿no? Mira, el Pacha la verdad que fue un sueño del cual yo me lo encontré a los comienzos del Pacha.
Eh, porque el Pacha en realidad surge también de una idea de dos personas que se conocen en la FLIA. No sé si fue en la feria que hicimos allá en la imprenta recuperada. Ah, en el IMPA. No, No, antes. Hicimos una en una que quedaba en San Telmo, pasando San Telmo, en Barracas, donde también funcionaba una radio. claro. Y que era una rotativa, una vieja rotativa de diarios. No me acuerdo el nombre en este momento. Y bueno, y surge esta idea de un concepto nuevo, que yo te digo, por eso fue un gran aprendizaje toda esa etapa. Claro. Porque pensar en un lugar alquilado entre varios, autogestionado por varios, donde no había, digamos, ninguna intención de lucro, salvo que se paguen los jornales de la Claro. gente que trabajaba en la barra o en la cocina o en lo que sea. Sí, sí. Y que esté abierta todos los días y que no te echen porque no cerraba nunca. Sí, sí. Tenía camas. Y a través de eso, fogonear lo que era la poesía eh, que no era stand-up. La Claro. poesía dicha parado, ante un público que podía adherir. Ahí también comenzó el slam. Claro. Ahí, bueno, Os Picantes, en mi banda, hacíamos muchos eventos Sí, a la par de lo que fue el slam en un momento muy fuerte. sí, sí. Y Lo recuerdo. yo creo que ahí nació también toda una cultura de poesía estandapera o poesía eh, de protagonismo del poeta mismo, que lo leía, que narraba, que Y cambió un poco crecieron. los paradigmas, que cambió un poco los paradigmas de lo que era la poesía en el siglo pasado, que era un Claro. embole, la gente estaba Total. sentada, aburrida, a veces los mismos autores que leían su propia obra leían malísimo, Sí. no era un evento, no era un espectáculo, Claro. era, Sí, sí. no sé, cierta Sí. solidaridad con el poeta y uno iba y estaba. Pero, pero a través del Pacha yo creo que surgió un poco esa, ¿no? Esa cosa de que en cualquier evento había que sumar un poeta, en Claro. cualquier evento había que sumar alguna puesta en escena poética. Y la intercalación Eh, de bandas con poetas, ¿no? Como que terminaba con unos temas. poetas, incluso festival de poetas sin bandas, Claro. Sí, sí, sí. con músicos que por ahí apoyaban o sumaban Total. a la performance del poeta. Y Total. eso fue muy importante y creo que en eso hay que darle mucha cabida a lo que fue, bueno, obviamente la FLIA y el Pacha. Claro. Después, hoy es común, o Sí. era común por lo menos, un evento de poesía donde, y bueno, ¿y quién toca? Era la cosa Claro. al final de todo, pero mientras tanto eran todos poetas. Y eso cambió un poco la forma de expresión y la forma de comunicarse de alguien que escribe un texto y que encuentra a alguien que lo escucha. Claro, total, total. Es más, me acuerdo de en La Libre, esa librería también tan relacionada con todo el colectivo que, que estamos hablando, que vos presentaste un libro tuyo de poesía y que me invitaste, estaba Damo y me invitaste también a, yo puse unos teclados junto con Damo que puso unas bases mientras recitaban, iban recitando todos, monitores, todo, que quedaron todos fascinados, la pasamos bárbaro. Y fue eso también, o sea, combinar la poesía con la música, ¿no? Ese tema Eso tiene, eso tiene un antecedente bastante importante que fue primero la presentación de mi primer libro de poesía, Dioptría, sí, que lo hago en la librería Crack Up y donde invito diferentes amigos, poetas, performance, entre los cuales estaba Pipo Lernú y Luis Aranowski y varios sí, más, sí, sí, y convoco a la banda Fútbol, con la claro, cual había, más adelante hice el disco de ese mismo libro, claro, que ellos son violín, batería y bajo. claro, Y también vino Willy Quiroga también en esa presentación. Entonces fue muy importante para decir, sí, se puede, podemos hacer este tema de mezclar poetas con música y que la gente se entretenga, la pase bien. total. Y,
Sí, Y sí. bueno, ¿Por qué tiene que haber una eso línea fue divisoria? cuando yo me cruzo con los verbonautas. Yo me cruzo con Osvaldo Viña y con Hernán, justo en esa época de la presentación del libro, del Sí, primero o del segundo mío, y ahí medio hacemos una serie de eventos con Hernán, con Osvaldo Viña, con Pipo Lernut, con Fernando Kabusaki, con varios que se van plegando a esta idea, ¿no? Y después, bueno, cuando se acerca, se abre el Pacha, bueno, llevamos todo esto también al Pacha. claro, sí, sí, total. Aparte que, Y eso está buenísimo, fue una época increíble, ¿no? Porque yo me fijaba por ahí en las historias pasadas y eran presentar un libro, al día siguiente ir a la presentación de otro, sí, sí. eh, La ir cantidad de al movimiento que ensayo para tenía, preparar una puesta en escena. claro. Era una cosa increíble, increíble. Sí, Muy, sí, muy interesante, que creo que nos marcó a todos, claro. no solamente porque yo haya estado protagonizando o no alguno de esos eventos, sino porque nos le abrió la puerta a todos los poetas para mandarse, Total. para Es mandarse a más, yo leer. empecé en una, vos me invitaste a leer ahí en el Pacha. O sea, ya había Sí. ido al Pacha, estaba, pero me invitaste a un evento para que leyera y fue de las primeras veces que leí, la primera vez que leí en público textos míos fue ahí en el Pacha. A nosotros nos sorprendió mucho cuando vos apareciste, y si no me equivoco, tu primera flia fue la de Fábrica de Globos. Sí, fue la Fábrica de Globos, sí, sí, que estaba con mi Y primer vos novela. caíste con una novela de 400 páginas que todos Sí. dijimos, ¿de dónde apareció? ¿De dónde salió? Sí, sí, sí. Sí, sí, total. ¿Cómo era la vida? La máquina de la vida. La máquina de la vida. máquina de la vida. Y la estoy Y digo, ¿de dónde terminando. apareció? Este se Sí. tiene que sumar ya con Sí. nosotros. Mirá lo que escribió. Sí, sí. Y bueno, así pasó. Total ese. Y bueno, acá me está diciendo Hernán, nuestro operador, que en un Sí. minuto más o menos vamos a ir a un comercial. Y yo lo que le dije es que lo meche con el desidero de Hospicantes. O sea, termina la publicidad y después en el video, cuando yo te lo pase, vas a ver que está el video que está Hospicantes, que está en YouTube. Se va a ver eso, se va a ver el video completo, si te parece Bueno, eso bien. fue te lo cuento cortito, fue una de las magias que me pasó a mí, porque yo siempre tuve bandas en los 80, en los 90, en Sí, diferentes épocas, pero no le encontraba la manera de cantar o de expresión, hasta que me encuentro, queríamos armar un grupo de poetas con Aranowski, Poroto Riera y Pablo Strucci. claro. Hicimos una mini presentación allá en la fábrica de Chilavert, pero hasta que encontré a Damon Aitmat y a Sí. Pablito Inmundo, fui a un lugar en Palermo, ellos me pusieron unas bases, inmediatamente me salieron 5 temas que fueron parte del primer disco de Hospicantes. El Desidero fue uno de ellos. Total. Y así como se escucha, fue la primer toma, Sí. y el primer día que yo me encontraba con ellos. Grabamos eso y a la semana dijimos, parece que tenemos un disco acá. Bueno, vamos. Y empezó una vida magnífica que ya te contaré más tarde. Totalmente ese, que vamos a conversar. Gracias ese, no te vayas, en 5 minutos volvemos. En FM Unidos, los niños tenemos voz. Inicio del espacio publicitario. Sex Shop Dayani. FM Unidos, la voz del barrio. Estudio Jurídico Dr. Díaz Alfredo y Asociados. Abogado especializado en accidentes de tránsito y siniestros laborales. Comisiones médicas, trabajo en negro, personal doméstico, sucesiones, desalojos y o alimentos. 1130642356 y 75384215. 1130642356. Dr. Díaz Alfredo y Asociados. Pollería Azael, Cafayate 5309. Productos de cerdo, pescado y pollo. Todo tipo de rebozados y de congelados.
filet fresco, milanesas de carne y de pollo, maples de huevo, entregas a domicilio al WhatsApp 11 5563 9981. Vamos por los 20 años en Lugano. Calidad y muy buenos precios. Cafayate 5309, Pollería Azael. De Cero Records, estudio de grabación, demo, EP, discos, grabación, mezcla y mastering, jingles comerciales, publicidad, rap, trap, freestyle, proceso digital y analógico. Hoy, precios accesibles. Tu vida cambia. Inmortaliza tu música. De Cero Records. Muy, pero muy buenos días. ¿Quién les habla? Su buen amigo el Chirac. Y vengo a contarles que todos los martes a las 15 horas suena Frecuencia Chirac para alegrarles todas las tardes con el mejor rock and roll. No te lo pierdas. Todos los martes a las 15 horas por FM Unidos, la voz del barrio. ¿Querés ser parte de nosotros? Comunícate al 11 23 44 74 56 y pregunta por las tarifas accesibles que tenemos de publicidad y de programación. FM Unidos, la voz del barrio. Oeste Rock, un lugar para oír, ver y sentir la música en vivo en alta calidad. Oeste Rock, República de Portugal 3125, Isidro Casanova. Hacemos lo necesario para que siempre sea un show inolvidable y único. Oeste Rock. Fin del espacio publicitario en FM Unidos. Seguimos escuchando FM Unidos, la voz del barrio. ¡Vieja! ¿Hay wifi? En las Doninas hay wifi. En San Marcos Sierras no hay wifi. Escuchame, Malvinas Argentinas no hay wifi. En las comisarías hay para torturar. En la Villa 31 no hay wifi. En la Villa 31 no tengo la clave para entrar. No tengo celular, no tengo el Skype, no tengo wifi, no tengo el style, no tengo un chick que me diga lo que hacer porque yo no tengo wifi. Tengo hardware, no tengo yo wifi. Para que consumas más, hay wifi. Para que no leas, para que mires tu celular y no abras un libro, hay wifi. Todo el día conectado, mirando la televisión. Todo el día conectado.
recibiendo la información, todo el día conectado mirando la televisión, porque la internet me activa. Yo escribo libros de papel. Yo imprimo libros de papel. En la fría hay libros de papel. Contacto, cuerpo y mente creando. Contacto, cuerpo y mente conectando con el espiritual Wi-Fi. Cuerpo y mente creando. Hola, ¿estás ahí? Sí. Bueno, puse no hay wifi porque no llegué a encontrar el decidero. Y bueno, nada. Hernán ahí puso no hay wifi, que el video está buenísimo. No sé si podemos decir en dónde se hizo, cuál es la ubicación, pero yo la conozco. Y la verdad que Sí, cómo no. en la casa del amigo ¿Verdad que Damo, del padre, ¿no? De él y del padre, aparece ahí el perrito de Damo, aparece el papá, todo muy genial, muy genial. Bueno, ahí estaba también, el de los discos que encontré, estaba Villalujo, que también está genial, pero bueno, contanos vos hablanos vos de Os Picantes. Ahí se trabó un poco la imagen, seguro que ahora volvemos con Ezequiel, que estamos hablando ahora de la banda Os Picantes, la banda que formó Ezequiel Ábalos junto Bueno, un poco lo que te decía, el encuentro fue 6. ¿Hola? ¿Me escuchás? Sí, te escucho, te escucho, estoy acá. Y me encuentro con los chicos y en dos jornadas que nos encontramos, me agrego mi poesía, porque la propuesta era, éramos 3. Claro. Pablo Strucci, Pablo Mundo, Pablito Imundo, hoy Pablo Chapas. Claro. Y Damo Naimate hacía bases, música, y yo me acoplo a eso, le sumo, pues cada uno tiene su impronta, ¿no? O sea, claro. Pablito Inmundo tiene una voz muy especial, es más de decir que de cantar. Claro. Pablo Strucci es inesperado porque es un improvisador nato, y todos sus textos salieron de improvisaciones geniales que hacía él sobre la base de música, de Damo. Y yo puse un poco lo más cantado, por decirle, más allá de que también hay mucho de poesías mías ya escritas, improvisaciones. Claro. Y ahí salió, bueno, El Desidero, claro. Salió Rejas, salió el Silencio no existe. Sí, total. La versión original del Silencio no existe, después hicimos unas cuantas con Moni Torres. El coleccionista de moscas, ¿no? Ese es otro. El coleccionista está en el segundo disco de estudio, no la hacía. El Desidero, yo llegué a tocarlo en teclados en el Pacha, en una presentación de ustedes, sí. Con un gorro del altiplano. Sí. También ahí hay varios temas que nos siguieron a lo largo de la existencia, ¿no? De la banda. Anita Chiquita también participó en ese disco, con su francés en el tema que le dedicamos a Antonín Artaud. Moni Torres, también dijiste había un tema originario donde hablábamos un poco de la problemática de los originarios que todos conocemos, pero que nada poco les importa en realidad, y es algo que yo creo particularmente que tenemos que reverlo aquí en Argentina, porque si no
no podés seguir para adelante si no aclarás las cosas del pasado. Sí, sí, seguro. Pienso Y, igual. sí, y bueno, toda una temática de música que decidimos finalmente en el 2011, 2012, sacarlo al disco, presentarlo. Y si bien no era un disco comerciable en el sentido que las radios lo miraban así medio de costado, por ser una mezcla de poesía y activismo. Claro. El tema del desidero más o menos tuvo su pequeña difusión. Viajaron a Chile, y ¿no? Pudimos acercarnos a diferentes radios y hacer conocer nuestra música, ¿no? Claro. En Radio Nacional les hicieron, fueron un par de veces, ¿no? Bueno, a través de las chicas de Gala Cachone y de 2 o 3 chicas más que hacían el programa El Fin del Finde, nos invitaron a participar en una transmisión en vivo desde el Zaguán, ahí en Moreno y Pichincha, y ese show lo grabamos y lo hicimos disco. Claro. El Fin del Finde era el programa. Sí. Y ese fue nuestro tercer disco, porque el segundo medio hizo un tipo de remixes. En donde se hacía Maldita Ginebra, el Zaguán, ¿no? Se hizo mucha en una etapa. Se hizo en una época, en realidad Maldita Ginebra estaba como más relacionado con el boliche que, bueno, que no existió más porque está totalmente derrumbado en estos momentos, en la calle Corrientes y Gallo. Claro. Ahí era los viernes. Claro. Y después cuando cierra ese lugar, ahí es que pasa el Zaguán. Claro. Y sí, bueno, sí, y después lo mudó, ahí estuvimos en jornadas apoteóticas. Sí, sí, totalmente, de las cuales participé. Sí, al final sos el primero que entrevisto de Todos Sos Picantes, porque a Pablo Strucci le dije que en algún momento, a Pablo Chapas y lo mismo a Adamo, que bueno, finalmente te estoy entrevistando a vos. Y cuando empecé el Metro de Terciopelo, hace 5 años acá en FM Unidos, los primeros que tenía, estaba organizando el programa, no tenía mucha gente para entrevistar, y pasaba los discos, los CD que vienen acá en Rock de Acá, y hacía y pasaba los audios de las entrevistas tuyas, que las grabaste la mayoría en La Tribu, ¿no? No, vos sabés que, por eso te contaba, este Rock de Acá era el nombre de un programa de radio que yo hacía en la Rock and Pop, en el 93, 94. Claro. Parte de esas entrevistas las empecé a hacer entre los 90, los comienzos del 90, con la idea de presentar un proyecto de radio. Claro. Yo ya había publicado algunos libritos, pero no de periodismo, ¿no? De investigación. Sí, sí. El Rock de Acá en la Rock and Pop lo hago por 2 años, y cuando termino, ahí que hicimos un ciclo de 2 años, hasta como referencia cuando vinieron los Rolling Stones allá en el 95. Sí, sí. Le propongo la idea a una editorial y edito el primer libro, Historias del Rock de Acá. Claro. Con esas entrevistas, pero no tenían audios. Claro. Después de varias estafas de esta editorial, decido sacar un libro independiente que se llamó Pequeñas Anécdotas del Rock de Acá. Y ahí fue cuando se me ocurrió que podía agregarle los audios a los libros de historia. Claro. Porque había acumulado una serie de entrevistas y podía llegar a contar la historia del rock en la Argentina a través de las entrevistas a los músicos. Claro. Y ahí nace el Rock de Acá 1. Claro. Ese que tenés es una reedición con más entrevistados. Total. Estos, ahora voy a contar, ahí Alejandro Vilas, un amigo
fliero nuestro, pone Aguante Os Picantes. Gran dibujante. Gran dibujante. Reconocido, reconocido en Japón, entre otros lugares, y me acuerdo que en su momento yo estaba medio corto de plata y bueno, fui a Córdoba, viajé con tus libros que vos me diste de rock de acá, que hacíamos yo me acuerdo del sushi, que te llevaba sushi y vos me dabas libros. Y con Alejandro también me dio a precio de costo un montón de sus láminas que estuve vendiendo por el sur y por Córdoba, que me recibieron para viajar. Y bueno, ahí está comentando Alejandro que también después un día le tenemos que hacer una entrevista acá en el programa. Pero... Bueno, con Alejandro, gracias a él también, hice un fanzine. Me acuerdo. Que se llamó Manifiesto Esto. Sí, sí, sí. Con dibujos de Alejandro Vilas. Sí, sí. Que ya ese libro ya empieza a tener un montón de textos que fueron parte también de Os Picantes. Claro, claro. Que lo que pasa es que yo cuando empiezo a participar en el slam, cambio un poco mi manera de escribir poesía. Yo escribía una poesía de alguna manera tradicional, por decir algo. Sí, sí. Pero a partir del slam yo cambio mi modo de escribir porque empiezo a hacer como ensayos poéticos que se pudieran sostener en una escena de 3 minutos 20, como era el slam. Total, total. Entonces empiezo a escribir textos más largos, más retorcidos, más entreverados, más de... no sé. Más largos, claro. Y ahí empieza a esos textos a ser parte de otros libros. Primero fue Retorcido, claro. un libro de poesía mío. Lo tengo ahí en la biblioteca. Después de la recopilación de Roble. Y ahí después hice el fanzine, que si me permitís te lo muestro. ¿Cómo no? ¿Cómo no ese? Y vemos los dibujos de Alejandro Vilas, para los que no lo conocen. Es un amigo nuestro y también referente de la FLIA. Ahí está. Ahí está, sí, sí, sí. Sí, total. Ahí se ven los dibujos de Ale, que mucho tiempo Alejandro Vilas estuvo en la Plaza Serrano con un puesto que vendía remeras con dibujos de él. Esa historieta es buenísima, que habla del escritor independiente y cómo después cuando muere el escritor independiente todos viven de sus libros. Bueno, un gran dibujante y un gran amigo. Un gran amigo. Muy claro. inteligente. Total. Un gran inteligente. Sí, total, total. Sí, un abrazo si anda por ahí. Bueno, y te contaba lo del tema de rock de acá. Y lo de rock de acá... bueno, ahí digo, le voy a incorporar todos los audios, porque yo todos los audios los hacía con un buen grabador, claro. En forma personal a todos los músicos, en un lugar tranquilo, porque sabía que esos audios me iban a ayudar a la radio. Claro. Yo incorporaba al programa de radio todas esas entrevistas, claro. Desde los años de la Rock and Pop hasta el día de hoy. Claro. Entonces esos audios están con buen audio. Entonces dije, bueno, vamos a incorporarlo. Y ahí es que salió el Rock de Acá 1 y el Rock de Acá 2 con CD. Y que en marzo del año que viene sale el Rock de Acá 3. Continuando un poco la historia. Continuando un poco la historia por décadas. Es decir, el 1 toma toda la historia del rock de los años 60. Claro. El 2 hasta el año del 70 al 75. Claro. El azul ese que tenés ahí. Claro. Y el 3 continuaría la historia del 75 al 80. Que, está perfecto. Que lo vengo escribiendo y armando desde hace 1 año y medio en pandemia. Sí. Sí, y bueno, un alto trabajo ese, porque son libros muy extensos, que bueno, acá
muestro así, tienen fotos. Y son casi 9 horas de audio de más de 60 músicos. Claro, sí. Y Sí, tratando de imagino. abarcar lo más posible dentro de lo que son las bandas que han editado discos en esas épocas. Total, Más allá de productores, periodistas y diferentes personajes que hacen a la historia, básicamente son entrevistas a los músicos. Y este que se viene es muy interesante porque es la época de la dictadura, Claro. donde muchos músicos se fueron a España, diferentes lugares, México, Brasil, Sí. Estados Unidos, y sigue un poco la ruta del rock argentino en el exilio, por decir Claro. así, entre comillas. Claro, sí. Y lo que pasaba acá, bueno, con lo que fue La Máquina, Cerú, Claro. Spinetta Jade, Spinetta Sí. Solo, Claro. y todas las bandas que hacían rock dentro de la dictadura, como se podía, y Total. todas esas historias narradas en primera persona son muy fuertes. Claro. Los comienzos de Los Redondos, los comienzos de Virus, de Los Claro. Violadores, Sí, total. de todos esos comienzos donde yo ya empiezo a participar de esos Claro. recitales, Sí. porque mi primer recital fue a la Dios Sui Generis, Claro. y a partir de ahí empiezo a ir a recitales. Claro. No solamente a teatro, sino bueno, en esos momentos los recitales eran en obras, en el Luna Park, o eran en teatros. Claro. No había pubs, que Claro. los pubs aparecen más en los 80, ¿no? Sí. Súper interesante ese que vaya a salir Rock de Acá 3. Y yo te quería consultar si todavía está en los kioscos de diarios. Me acuerdo cuando fuimos a llevarlos que hicimos el viaje a esta distribuidora de kioscos de diarios, porque igual también estaban en Jenny, pero vos lo distribuiste también en kioscos de diarios, que fue interesante, me parece eso, porque ¿sabes lo que pasa, Lucas? Muy bien, sí. Después de la primera experiencia con la editorial, me largué a ser independiente porque le estaba dando mi libro a alguien que para ellos era uno más, y que para ellos era un negocio, y que veían cómo sacar la plata, y para mí lo importante era contar la historia del rock y compartirla con toda la gente. Entonces, lo de Jenny fue una ocasión muy específica, y una cantidad de libros muy específicos, porque yo ya ahí ya estaba curado de espanto. De hecho, tengo una cantidad de libros en la distribuidora Distal, que presentó convocatoria de acreedores, que no me avisó, no me devolvió mi stock de libros, y estoy teniendo que contratar un abogado para que presente interdictos, para recuperar mis libros y que me paguen unas facturas anteriores. O sea, el mercado la historia de del siempre libro está hecho por estafadores. Claro. Que no les interesa la cultura, sino les interesa el negocio. Total. Sí, terminan siendo empresarios que solo piensan en maximizar empresarios ganancias. Que terminan estafando a todos los editoriales chicas, sin rendir o rindiendo. A mí me rendían una vez por año los libros. Claro. Y al precio de la inflación de Argentina, imagínate. Yo terminaba cobrando lo que me salía de costo el libro. Claro. Y cobraba el 45-50% de eso. Sí. Entonces, la verdad que ahí empecé a pensar nuevas estrategias de distribución, no solamente a través de la FLIA y a través de los amigos de la FLIA en diferentes partes de Latinoamérica, sino en kioscos. Porque la historia en kioscos con los libros, cuando son libros de este tipo, que tienen cierto interés general, para la calle, sí. Es interesante porque vos lo das 3 meses, te dan la devolución, te pagan, y vos si querés seguís en el kiosco, poniendo más y si libros. no,
después los mandaba a través de otra distribuidora al interior. Claro. Entonces hacía todo un circuito de un año con los libros y después me quedaba el remanente. Sí, sí. Y es así que hoy lo vendo de forma independiente a través del Facebook, las diferentes páginas. Claro, que como Y está muy acá la entrevista, te puede encontrar la gente en Facebook, por ejemplo, como Ezequiel Ábalos, ¿no? Sí, como Rock de Acá, todo en mayúsculas menos la E, y a través de la editorial que se llama El Encuentro Editorial. Está perfecto. Todo esto surge hace no menos de 3 años, 4 años, con la idea de hacer una colección de libros dedicado a cada una de las bandas. Total. También. Entonces ahí nace a la colección Rock de Acá, que son 15 libros. Claro, sí, sí, que no llegamos a nombrarlos, que están buenísimos. Ahí está claro, un señalador que tiene los libros, que están buenísimos, esos que vos los vendés por Facebook, te haces posteos y los mostrás. Ese y entre otros lugares que los promocionás y que se distribuyen. Están fantásticos. Claro, y son 15 libros y estoy planeando 2 libros más hacer. Ahora que estoy terminando el libro Rock de Acá 3. Buenísimo. Estoy planificando un libro dedicado a Tanguito y otro a Sandro y los de Fuego. Buenísimo. Que serían los que me quedan pendientes dentro de esta colección de pioneros del rock. Total. En Argentina. Para después seguir con los 80, ¿no? Porque entrevistas tengo de todos colores. Total. Y esos son motivos para sacar el libro de Sumo, el libro de Virus, el libro de los violadores. Acá me están corriendo que se viene el otro programa y que ya terminemos con la entrevista por hoy, pero que la podemos continuar a fin de año si te parece. Se me acabó el tiempo, acá estamos con los programas pegados. Pero bueno, me encantó la entrevista y que con este video creo que te va a conocer mucha más gente de la que ya te conoce. Vamos a difundirlo y te lo voy a pasar después ahora por mensaje, por WhatsApp, así lo tenés, este video de YouTube. Y mil gracias, y te tengo que ir a visitar. Dale, pero venite que siempre el fuego está prendido acá para tirar algo ahí arriba. Dale. Aunque sea verdurita. Perfecto. Dale, quedamos así. Gracias. Chao, gracias. Ezequiel, un abrazo grande. Hasta luego. Gracias, Lucas. Te agradezco mucho. Gracias a vos, Ezequiel. La identidad del barrio. FM Unidos. Comienzo del espacio publicitario en FM Unidos. Pablo Barroso es Barropan, un escritor argentino que busca acompañarte por medio de historias, poesías, pensamientos y charlas. www.pabloebarroso.com, ahí encontrás todo su material. @Barropan. Panadería y confitería Pansis 1 y 2. Edificio 36, Soldado de la Frontera 5235, frente a la fuente. Donas, churros, berlinesas, alfajores 100% artesanales, tortas, masas secas, bizcochitos y mucho más. Calidad e higiene. Panadería y confitería Pansis 1 y 2.
de Cero Records, estudio de grabación, demo, EP, discos, grabación, mezcla y mastering, jingles comerciales, publicidad, rap, trap, freestyle, proceso digital y analógico. Hoy, precios accesibles. Tu vida cambia. Inmortaliza tu música de Cero Records. Lugano City Tour. Realizamos visitas guiadas de reconocimiento turístico en el barrio de Villa Lugano y alrededores. El sitio web es lugano-city-tour.webnode.com. Lugano City Tour. Muy, pero muy buenos días, ¿quién les habla? Su buen amigo el Chirac. Y vengo a contarles que todos los martes a las 15 horas suena Frecuencia Chirac para alegrarles todas las tardes con el mejor rock and roll. No te lo pierdas, todos los martes a las 15 horas por FM Unidos, la voz del barrio. Estudio Jurídico Dr. Díaz Alfredo y Asociados. Abogado especializado en accidentes de tránsito y siniestros laborales. Comisiones médicas, trabajo en negro, personal doméstico, sucesiones, desalojos y o alimentos. 11 30642356 y 75384215. 11 30642356. Dr. Díaz Alfredo y Asociados. Tu lugar, tu historia, tu radio. FM Unidos,